Buenos días. Vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Eh, Esta inicia en 1910 debido a una combinación de factores que generaron un clima de descontento y frustración entre la población. Algunas de sus causas principales fue la dictadura de Porfirio Díaz, que estuvo 35 años en el cargo, en el gobierno autoritario. Existieron varias etapas durante la Revolución Mexicana, en el cual se clasifican en una que es el movimiento armado, donde está el inicio del maderismo, huertismo, Convención de Aguascalientes y la constitucionalista. Después viene el origen y fundamentos de la Constitución Política de los Estados Unidos, que incluye en todo eso con, eh, se desglossan varios planes, que en uno de ellos fue el primero, que se fue el Plan de San Luis. Este consistió en el año 1910, más exactos el 5 de octubre de 1910, en donde Porfirio Díaz deja su gobierno antidemocrático. Fue un documento político y llamado a la acción que lanzó Francisco I. Madero, marcando el inicio de la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era derrocar el gobierno de Porfirio Díaz y establecer un gobierno democrático y liberal, pero también proteger los derechos y libertades individualistas. En eso, eh, Madero ya había hecho varios, varios aliados, se podría decir. No amigos, porque sino en que se hizo aliado a Francisco, a este Pancho Villa, Emiliano Zapata, que cuyas tenían las mismas ideologías, pero no la amistad, que es lo que pasa en el siguiente plan, que es el plan de Ayala, que fue un documento fundamental en la Revolución Mexicana, redactado por Emiliano Zapata, como ya lo había dicho, en 1911. Este plan respondía al plan de San Luis de Francisco y Madero, que establecía que las demandas del movimiento zapatista se convirtió en un importante símbolo del gobierno agrarista y del impulso por la injusticia social en México. Zapata consideraba que Madero no era rápido, no era eficaz con el trabajo y lo, lo tachaba de que era un mentiroso que no hacía las cosas como se deberían de hacer. En este plan, en el plan Ayala, se reconocía como jefe de la revolución a Pascual Orozco y en caso de que no aceptara el cargo sería Zapata, por lo cual tenían pensado en que en realidad ellos no querían ya más a Francisco y Madero, por lo cual algo que hacía Zapata fuera que proponía la expropiación de tierras y entrega de campesinos. Esto pedía una renuncia a Madero definitivamente y que no se hacían personalistas, sino eran partidarios de ideales. En el plan de la empacadora, que fue el siguiente plan, que fue en el año 1914, fue un documento promulgado por los líderes revolucionarios por el norte, encabezados por Pancho Villa. Este plan se originó en la ciudad de Torreón, en Coahuila, y estaba dirigido a la lucha contra la explotación de los trabajadores, especialmente de las fábricas y empresas de la región. Se sostenía que Madero falseó y violó el plan de San Luis, que usó un dinero gringo para la lucha armada, que eso para ellos se hacía algo malo, pero en realidad era lo único que se podía hacer porque no había como una financiación económicamente en el país, por lo que ha puesto de manos de Gough Armer el destino de la patria a lo del que pasó. Declaraba nulas elecciones ganadas por Madero. Se le acusaba de que no lo reconocían como un presidente, a pesar de que ya habían platicado y hubo incluso préstamos económicos, pero igual Estados Unidos no lo reconocía ya. Otro, otro caso que pasó fue que propusieron grandes cambios inmediatos en el beneficio de las clases obreras y de los campesinos. Eh, una regla era mejorar y enaltecer la situación de la clase obrera, que se implementaban desde luego las siguientes medidas, que vienen siendo la supresión de las tiendas de raya bajo el mismo sistema de vales, libretas, carta o cuentas, ¿verdad? Otra era que los jornales de los obreros eran pagados totalmente en dinero efectivo.
Se reducían las horas de trabajo, siendo estas 10 horas como máximo para los que trabajaban una jornada y 12 para los que hagaban un destajo. No se permitía que trabajen en fábricas niños menores de 10 años y los de 11 hasta 16 solo trabajaban 6 horas al día, que igual en la actualidad sería un poco sádico. Se preocupara el aumento de jornales, armonizando los intereses de la capital y del trabajo, de manera que no se determine un conflicto económico que entorpezca el progreso industrial del país. Otra era que se exigiría a los propietarios y de fábricas que alojen a los obreros en condiciones higiénicas, que garanticen su salud y enaltezcan su condición. Otro era que siendo el problema agrario la república que existe en Latina y violenta la solución a la revolución garantiza que desde luego se procederá al resolverlo bajo las bases generales. Una era el reconocimiento de la propiedad de los poseedores pacíficos por más de 20 años, la revalidación y perfeccionamiento en todos los títulos legales y la reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo. Otra cosa que pasó durante ese lapso fue que antes también algo que contribuyó mucho a la Revolución Mexicana fue en qué consistió la decena trágica, que en pocas palabras fue un periodo de 10 días de intensos combates y conflictos en México, que tuvo lugar en el 19 de febrero de 1913, que marcó un punto decisivo en la Revolución Mexicana. Esto culminó en un golpe de Estado. Sus principales características fueron el golpe de Estado que saltó en la Ciudad de México. Y obviamente, el más famoso, pues viene siendo que ahí fue donde asesinaron a Madero. Y sus consecuencias que tuvieron. Es de recordar que Victoriano Huerta combatió diferentes fuentes en apoyo a Madero. Félix Díaz y Bernardo Díaz, que trataban de tomar el Palacio Nacional, eran combatidos por Huerta, decena trágica que pasó desde el 9 de febrero a 18 de febrero de 1913. Ahí es donde Huerta traiciona a Madero y lo hace prisionero junto al vicepresidente. Ahí es donde Huerta se le sube ¿cómo se dice? La adrenalina y pues ahí arriba el poder de encontrar una forma muy traicionera y penosa que fue con la muerte de Madero, que después de eso tomó el poder y es donde Madero y Pino Suárez son asesinados exactamente el 22 de febrero de 1913. Recordado como un momento crucial que alteró el rumbo de la Revolución Mexicana y dejó un legado en la violencia y conflictos políticos del país. Es algo que queda muy manchado en la historia de la Revolución Mexicana y como no en el país de México, en el cual pues gracias a eso pues tuvieron un declive y un punto clave de la revolución. Siguiendo con el otro plan, con otro suceso, es el plan de Guadalupe, que fue un documento político y militar emitido el 26 de marzo de 1914 por Venustiano Carranza, en respuesta al gobierno de Victoriano Huerta. Ya vemos que Victoriano Huerta se había hecho presidente de la forma más cruel, que fue matando a Francisco I. Madero y a Pino Suárez. Como decía, quien usurpando la presidencia tras la decena trágica, pues se convirtió en la base del movimiento constitucionalista que lideró Carranza y fue fundamental para derrocar a Huerta. El plan de Guadalupe fue como un plan entre dos bandos, entre el bando que no tenía de acuerdo como presidente, no lo veía presidente a Huerta, que pues, en este caso fue Venustiano Carranza, en el cual, en el cual Huerta en el cual nomás Venustiano Carranza no era el único que desconocía a Huerta como presidente, sino varios revolucionarios de ahí, que entre uno de los más famosos viene siendo Zapata, que desconoce a Huerta y no lo ve como presidente. Ahí es donde Carranza proclama el plan que sostenía lo siguiente, que era: se desconoce el general Victoriano Huerta como presidente de la República.
para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombrados como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Al ocupar el ejército constitucionalista, la Ciudad de México se encargará integralmente del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien se le hubiera sustituido en el mando. El presidente interino de la República convocará elecciones generales tan luego como se hayan consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que se hubiera sido electo. Se pusieron varias leyes en el cual en el cual también algo pues tuvo algo que ver. En otro dato fue que en la caída de huertismo todo fue porque pues si nadie lo quería fue pues poco a poco en picada, y Huerta a un principio fue apoyado por Estados Unidos para llegar al poder. eh, Woodrow Wilson le retiró del apoyo, hizo campaña política internacional en su contra y sitió el puerto de Veracruz. Es donde buscaba lograr un ejército de 200,000 mediante leva, pero nunca pasó de 25,000 y se las desertaban. El avance de Carranza y Zapata junto a la debilidad de su ejército, como ya habíamos dicho, en vez de juntar 200,000, juntó a una pequeña parte, menos de la mitad, que fueron unos 25,000. Pues eso aprovechó Carranza y Zapata junto a su debilidad del ejército, quisieron renunciarlo en el 15 de junio de 1914. Y pues de donde Carranza entra en el Palacio Nacional el 14 de agosto en 1914, que es donde se da por hecho que ya no seguirá. Otro que pasó fue algo que pasó también fue que en la Convención de Aguascalientes, que fue un encuentro crucial durante la Revolución Mexicana, que donde se reunieron diversas facciones revolucionarias para discutir el futuro del país tras la caída de Huerta, celebrada en octubre de 1914. Consideraba un hito en la Revolución Mexicana, reflejando las tensiones y aspiraciones de las distintas fuerzas de lucha. Y con el tema de la Convención de Aguascalientes, aunque el plan al principio, que era el plan de Guadalupe, no había entendimiento entre Carranza con Villa y Zapata, para mejorar las relaciones de Carranza convocó a esta convención el 10 de octubre de 1914 a todos los líderes. La convención por hechos se salió de control, que proponía primero la renuncia de Carranza, Villa y Zapata, y que la tomara Eulalio Gutiérrez en el poder. Es donde Carranza desconoce la convención y se traslada junto a Obregón a Veracruz, y Villa y Zapata entran al Palacio Nacional el 24 de noviembre de 1914. Ahí donde Villa presionaba mucho a Eulalio Gutiérrez y lo hizo renunciar hasta el 13 de enero de 1915. Pasaron meses para que se nombrara al nuevo ahí gobernador, que fue Roque González. De enero a julio de 1915 se viven batallas sangrientas por parte de Carranza y Obregón contra Villa y Zapata. El ejército carracista, con Obregón al mando, venció a Villa en abril de 1915. Zapata, de hecho, de ahí inició la exposición de tierras y su reparto, pero no supo articular su proyecto a pesar del gran respaldo social. El coronel carrancista Jesús Manuel Guajardo logró ganar su confianza y lo mató de forma de traición el 10 de abril de 1919. El gobierno de Carranza finalmente fue reconocido por Estados Unidos y por otras naciones reunidas de la Conferencia Panamericana el 9 de octubre de 1915. Y bueno, tras esto, la Convención de Aguascalientes fue como la etapa final de la Revolución Mexicana. Y quería decir cómo concluye formalmente la Revolución Mexicana. Pues concluyó con la promulgación de la Constitución en 1917, que se consideraba el resultado y la conmulsión de los ideales revolucionarios. Por fin se habían ideado todos los revolucionarios en una misma ideología. Establecieron importantes reformas políticas, sociales y económicas en México. Dejó un legado duradero de
oscura política y sociedad mexicana, marcando en cambios significados en la estructura del país. Eh, Quiero pues nomás dar mi opinión sobre todo esto, que fue por qué creo que no se ponían de acuerdo todos los que participaron en la Revolución Mexicana. Pues quisiera decir que básicamente pues como todas las personas tenían diferentes objetivos y visiones diferentes, lo que generó conflictos y muchos desacuerdos. Algunas diferencias ideologías que se llevaban a cabo fue el liberalismo versus el socialismo de la reforma agraria. Todos esos son ejemplos que todos tenían diferentes visiones. Uno buscaban el poder y que tenían ambiciones personales y querían el control del gobierno. Estos conflictos llegaron a enfrentamientos armados, contribuyeron a la fragmentación del movimiento revolucionario y a la prolongación del conflicto. Ese fue mi punto de vista, en el cual, en pocas palabras, pues como un mexicano siempre le gusta y andar el pleito, pues así fue todo. No se ponían de acuerdo, diferentes ideologías, diferentes visiones, querían poder, ambición, algunos querían apoyar, otros querían aprovechar. Y pues básicamente es eso. Y ya con eso me despido del podcast y espero que les haya gustado. Chao.